Bendiciones para todos. Vamos a estar compartiendo el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a comenzar leyendo el versículo 14 hasta el 16. ¿Estamos ahí? Leemos en el nombre de Jesús. 3:14. Del 14 al 16 vamos a estar leyendo. Leemos entonces. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Vamos a orar. Bendito Dios, tu palabra, Señor, está delante de nosotros. Te ruego, bendito Rey, que seas tú, Señor, que envías la palabra, Señor, y que hagas conforme a tu voluntad en los corazones, Señor. Tú envías la palabra, Señor, para que nos transforme, Señor, nos corrija, para que cumpla el cometido para lo cual la enviaste, Señor. Y confiamos, Señor, en que así como el Espíritu Santo, Señor, inspiró para poder escribir tu palabra a estos santos hombres, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, podamos entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestras vidas, Señor, y que sea tu Santo Espíritu transformando, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, donde verdaderamente está nuestro carácter y sabemos y vemos quiénes somos, que sea transformado, Señor, desde quien predica hasta el último que entra por esa puerta, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para exaltar tu santo nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, amén y amén. En el versículo 14 vemos a Pablo diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo un paréntesis, generalmente los judíos oraban de pie, no oraban de rodillas. Lo que denota en la oración de Pablo una rogativa hacia Dios. Estaba rogándole a Dios. Y algo, bueno, el nombre de la prédica iba a ser diferente al que vemos acá. Y iba a ser una oración modelo, así se iba a llamar la prédica. Porque lo primero que me maravilló fue la forma en la que ora Pablo, en la que pedía a Dios por estos creyentes de Éfeso. Y el deseo genuino de Pablo de que sean transformados. Y Pablo vemos de esta forma humilde y necesitada, orando de rodillas al Padre, rogándole. Vamos a saltar al versículo 16. Rogándole que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Fortalecidos con poder en el hombre interior. Y hoy cantábamos acerca de la gloria de Dios, que se llene tu casa de tu gloria. Y tenemos que, podemos ver la gloria de Dios desde la célula más pequeña hasta lo vasto del universo. Podemos ver desde un microscopio lo complejo de una célula, desde lo más pequeño del universo hasta ver
la inmensidad del universo, las estrellas, el firmamento, la creación, para poder ver la belleza del Creador y poder ver la gloria de Dios de una forma impresionante. Y eso es visible para nosotros los que creemos en Jesucristo y para los que no creen también, porque cuando salen esa inmensidad, esa belleza del universo, de lo que han tenido la posibilidad de irse para afuera y ver sin contaminación lumínica, poder ver lo que es el universo en su máximo esplendor, las estrellas, seguro le remueve y le hace creer o le hace pensar o le hace repensar acerca de la existencia de un creador de alguna manera. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Vemos la belleza del Creador en la creación misma, Y ahora Pablo ora que según esa gloria inmensa de Dios, que Dios que es rico en esa gloria, nosotros seamos fortalecidos de esta manera con poder en el hombre interior. En el hombre interior. Y antes de entender de qué manera podemos ser fortalecidos en el hombre interior, y no solamente dice que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, sino que no es un dato menor, y creo que es el centro de todo lo que vamos a hablar hoy, sino que seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, por medio de su espíritu, que sea su espíritu quien fortalezca nuestro hombre interior. Pero primero tenemos que entender, tenemos que saber qué es el hombre interior, o quién es el hombre interior. Hay dos posiciones en la teología acerca de en cuántas partes se compone el ser humano. En cuántas partes se compone el ser humano. Algunos dicen que se compone de 2 partes y otros dicen que se compone de 3 partes, afirmando 1 de Tesalonicenses 5:23. Y lo vamos a leer. Dice 1 de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz, como cantábamos hoy también, los santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá tenemos una tricotomía, se separa en 3 partes aparentemente el ser humano. Luego vamos a Deuteronomio 6:5 y vemos lo siguiente, y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si vemos algo que une estas 2 aparentes separaciones del hombre en 3 partes, un ser humano, 3 partes en un solo ser humano, vemos que hay 2 que son tangibles, 2 que son intangibles, que no se pueden tocar, y una que sí. Vemos, por ejemplo, en Tesalonicenses, que dice espíritu, alma y cuerpo. 2, espíritu y alma, y el cuerpo físico. En Deuteronomio dice con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Corazón, alma y fuerzas. Otra vez, 2 que no se pueden palpar y una que sí, que es la carne. Amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, tu alma y con tus fuerzas. Y en Mateo 22:37 dice, y él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y acá pareciera que la parte física no aparece. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y entonces encontramos algo que pareciera afirmar que el ser humano se divide en 3 partes. Estas tricotomías. Y podemos ver incluso una cuatricotomía, que esto ya sería un poco una locura.
que dice lo siguiente, en Marcos 12:30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y acá pareciera que el ser humano tiene 4 partes. Para poder aclarar esta aparente contradicción y este aparente misterio, tenemos que ir al principio, generalmente. Vamos al comienzo, cuando el Señor forma al ser humano, dice que Él lo forma del polvo de la tierra y sopla aliento de vida. Génesis 2, versículo 7 dice lo siguiente, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra físico y sopló en su nariz aliento de vida espiritual. Y fue el hombre un ser viviente. Mente, alma, corazón, espíritu, son intercambiables en la teología. A lo largo de la Biblia, todas estas palabras son una referencia exactamente a lo mismo, es al hombre interior. Pablo está tratando de enfatizar que cada parte de nuestro ser, sea espiritual o físico, adore a Dios, en tal caso, y en este caso, necesariamente que este hombre interior sea fortalecido por el Espíritu, con poder por el Espíritu. Entonces, no me voy a desviar, aunque pareciera que nos estamos alejando del tema principal, pero es necesario aclarar ciertas cosas. Ahora, toda la humanidad, absolutamente toda, cayó y fue corrompida por el pecado. Eso lo tenemos claro, toda. Después de Adán, todos pecaron y están destituidos completamente de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, 11 y 12 y el versículo 23 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos los que no han sido alcanzados aún por el Evangelio están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trajo un estado de muerte total para el ser humano, de incapacidad total de aceptar a Dios, de recibir a Dios y de buscar cualquier cosa que tenga que ver con la santidad de Dios. Efesios 2:1 dice lo siguiente, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, entre los cuales también nosotros, y estos escuchas primarios o lectores primarios de la carta en Éfeso, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora vemos que el pecado no solamente afectó mi carne, no solamente quedó relegado a los miembros, a la parte física, sino que también afectó mis pensamientos, afectó toda la manera en la que yo tengo de ver la vida, de pensar. Lo afectó totalmente y lógicamente para mal. Quedamos destituidos de la gloria de Dios. La humanidad quedó destituida completamente. Sus facultades mentales incluso no pueden elegir a Dios de ninguna manera. Ahora, en toda la historia de la humanidad hubo un solo ser humano, solamente uno, desde todos los que nacieron, todos los que van a nacer y los que nacerán hasta que el mundo deje de existir o que venga el Señor Jesucristo antes, todos, solamente uno nació sin heredar el pecado de Adán, solamente uno. Y esto lógicamente fue Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es
100% hombre y 100% Dios. Él no es 50% hombre y 50% Dios. Él no es un superhombre. Él no es un superhombre, ni tampoco es una especie de héroe de Marvel, que es medio hombre y medio Dios. Él es 100% Dios y 100% hombre. Totalmente Dios, totalmente hombre. Ahora, Jesucristo no es un hombre natural. No es un hombre natural, como somos todos nosotros que fuimos engendrados y concebidos en pecado. Él no. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Él no tiene una simiente corruptible como la que tuvimos nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Como les decía, no es un hombre natural como Pablo refiere en Corintios. En la carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural haciendo referencia a uno no regenerado. Obviamente Jesucristo no necesitaba ser regenerado porque él fue engendrado por el Espíritu de Dios. Y ahora vamos a hablar justamente de ese momento, de ese evento, de la encarnación de Jesucristo, del nacimiento de Jesús. Mateo 1, 18 al 20 dice lo siguiente. Si quiere lo anota, si quiere lo ve después, si es rápido con la Biblia lo busca, así lo hacemos más rápido. 1, 18 al versículo 20 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Desde el comienzo, desde el chispazo de vida más pequeñito, fue el Espíritu de Dios quien comenzó esa vida física de Jesús en el vientre de María. Vemos ese estado de santidad desde ese mismo momento. Luego sabemos que Jesús tuvo que empezar a crecer en estatura. Lógicamente no nació como un hombre de 33 años ni con el conocimiento de un hombre de 30 o 33 años, sino que Jesús tuvo que empezar a crecer y crecer en conocimiento, Vemos también entonces en el versículo 2, libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40 y 52 dice lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. No está de una manera explícita la presencia del Espíritu Santo, pero en el cuidado de Jesús y el crecimiento de Jesús, vemos de una manera implícita el cuidado y la protección del Espíritu de Dios. En cómo él crecía en gracia delante de los hombres y delante de Dios. Luego Jesús crece, llegando hasta el comienzo de su ministerio, a los 30 años, y Jesús es bautizado. Y acá vemos quizá una de las manifestaciones más claras del Espíritu Santo interactuando con Jesús. Vemos una de las manifestaciones más claras y que incluso los incrédulos pueden recordar esto porque lo conoce todo el mundo, o casi todo el mundo. Vemos en Lucas 3, Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. Ahora vemos que Jesús, siendo bautizado, de alguna manera es ungido por el Espíritu Santo de Dios. Ahora el Espíritu Santo desciende sobre él a la vista de todos en forma como de paloma. Ahora recordemos y no dejemos de prestar atención a esto. Estamos hablando de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, con el mismo poder, la potencia de la deidad. No había absolutamente nada diferente en él como en el resto de la Trinidad. Pero Jesucristo, recuerden, siendo 100% Dios, también era 100% hombre y necesitaba cumplir y guardar cada una de estas cosas que estamos leyendo y que estamos viendo a lo largo de su ministerio. Y era necesario que el Espíritu Santo estuviera en cada uno de estos eventos. Y vemos que Jesús es ungido por el Espíritu de Dios en el mismo momento de su bautismo. Después recordamos cuando Jesús entra en la sinagoga y se para a leer delante de todos el libro de Isaías. Sabemos, no lo dice en el pasaje, pero sabemos que es el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Perdón, esto está en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. No está implícito en el pasaje que es de Isaías, pero nosotros lo reconocemos que está en Isaías 61:1, después si quiere lo busca. Dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Acá vemos a Jesucristo cumpliendo la profecía de Isaías delante de los ojos de todos en la sinagoga. Y era necesario que el Espíritu Santo descendiera visiblemente delante de los ojos de todos para que pudieran afirmar que esto había sido así. Ahora, Jesús no solamente fue ungido por el Espíritu Santo, sino que comenzó a hacer milagros por medio del poder del Espíritu Santo. Empezó a hacer milagros por medio del poder del Espíritu Santo. Dice Mateo 12, 24 al 28, dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo. Esto también, quédatelo, recordalo. Y esto, hacelo parte de tu vida, porque esto no aplica solamente a la parte espiritual, sino a cada cosa en tu vida. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, fíjate lo siguiente. Jesús podría haber echado a los demonios por su poder. Él podría perfectamente haber echado a cualquier demonio por su poder. Pero él echaba fuera a los demonios, hacía milagros, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Luego esto vemos enseguida de su bautismo, vemos que el Señor es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es llevado por el Espíritu Santo al desierto. En el Evangelio de Mateo dice que el Espíritu del Señor fue llevado, que el Espíritu Santo llevó al Señor para ser tentado por Satanás en el desierto. Fue llevado por el Espíritu para que el Señor fuera tentado por Satanás. Pero hay una distinción en el capítulo 4, versículo 1 del Evangelio de Lucas, que creo que es muy pertinente y está buenísimo para que hagamos esa pequeña salvedad quizá. Dice el capítulo 4, versículo 1 y 2 del Evangelio de Lucas:
Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados por aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Ahora, ¿qué implica que Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo cuando fue llevado al desierto? Que el Espíritu Santo no solamente lo llevó al desierto, sino que estuvo con Jesús en el desierto. El Espíritu Santo no solamente le llevó a Jesús para que él fuera tentado por Satanás y lo dejó en ese lugar para que él se manejara solo, sino que lo llevó al desierto y lo acompañó en cada uno de los días de su tentación, lo fortaleció, y el Señor, así como su palabra es espíritu, la palabra del Señor es espíritu, él respondió a Satanás cada una de sus tentaciones por medio de su palabra, que es espíritu. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y le acompañó en el desierto. Y también vemos, después de esto, la intervención también, o la interacción de Jesús con el Espíritu Santo, incluso en su muerte. Incluso en su muerte. Y esto me encanta. Hebreos 9, versículo 13 y 14. Si quieren lo buscan, porque esto me gustaría que lo puedan leer. Hebreos 9, versículo 13 y 14. Ya aprovecho y pido un vasito de agua a alguno. ¿Estamos ahí? 9, 13 y 14. Gracias, Ando. Dice, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esto habla de que el Espíritu de Dios sostuvo a Jesucristo en la cruz, pero que también lo acompañó y le permitió llegar sin mancha delante de Dios, como un sacrificio perfecto. El Espíritu de Dios, volvamos a leerlo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es el Espíritu quien sostuvo a Jesús incluso en la cruz. Incluso en la cruz. La vida entera de Jesús, todo su ministerio, la vida entera desde niño hasta que fue crucificado y luego resucitó. Esa vida de perfecta obediencia y dependencia al Espíritu Santo por medio del quien se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esa vida debería ser para nosotros una fuente de admiración y una necesidad de replicar esa vida. Lógicamente nosotros no podemos vivir la vida perfecta que vivió el Señor. Pero si ustedes notan una cosa, ustedes ven que es Jesucristo, el Creador, quien sostiene todo el universo y está sujeto al poder del Espíritu Santo. Jesucristo en Romanos 8:11 dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, en nosotros, los creyentes,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo de Dios puede resucitarnos, así como Dios resucitó a Jesucristo por medio de este mismo Espíritu. Ahora bien, no nos estamos apartando, yendo del comienzo, no nos estamos alejando del primer pasaje que leímos en Efesios. Ahora bien, la pregunta acá sería la siguiente. Después de ver todo esto, ver esta dependencia perfecta de Jesús al Espíritu Santo, y viendo su dependencia de la forma que lo hacía, ¿cuánto más necesitamos nosotros depender de este Santo Espíritu? ¿Cuánto más necesitamos nosotros depender del Espíritu Santo? Ahora, el énfasis en el Antiguo Testamento estaba puesto sobre Dios Padre. En los Evangelios estaba puesto sobre Jesús. Pero Jesús, luego de ascender, Él envió al Consolador, al Paracletos, a nuestro ayudador, al Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día el énfasis está puesto en el Espíritu Santo de Dios, porque es Él quien guía, gobierna y lleva a la iglesia. Es Él nuestro ayudador. Es Él quien nos guía a Jesús, quien nos enseña lo que es agradable delante de Dios. Es Él. Y Pablo oraba que fuéramos fortalecidos. Ahora sí, vamos a Efesios 3, si estamos ahí. Y Pablo oraba que fuéramos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Que fuéramos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Y vos tenés que diariamente ver cómo está tu hombre interior, cómo están tus pensamientos, cómo está vos dentro tuyo. Las meditaciones en tu corazón, pensamiento, alma, decirle como más te guste, pero tenés que ver cómo está. A mí no me importa en absoluto lo que haces, a mí me importa realmente que podamos mirar lo más profundo de nuestro ser, hasta donde el Señor nos permita ver y reconocer cómo está nuestro hombre interior. Y reconocer cómo verdaderamente está nuestro hombre interior. Recuerdan que en Proverbios 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como pensamos en nuestro corazón, el corazón no piensa, pero ahí vemos esta forma de intercambiar la mente y corazón. Así como pensamos en nuestro corazón, así somos verdaderamente. Ahora, ¿cómo mi hombre interior puede ser fortalecido? ¿Yo cómo puedo fortalecer mi hombre interior por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo fortalecerme si yo no estoy rindiéndome al dominio del Espíritu? ¿Cómo puedo mi hombre interior estar fuerte, firme en el Señor si yo no estoy rindiéndome al señorío del Espíritu Santo de Dios? Porque si sos creyente, hay una realidad. El Espíritu Santo nos guía. Al creyente lo va a guiar. Sí o sí. Sí o sí nos va a guiar. Ahora, que nosotros seamos desobedientes, que no prestemos atención, que estemos distraídos, que no escuchemos su voz y que prefiramos hacer nuestra voluntad es una cosa totalmente aparte. Pero el Espíritu Santo de Dios, si mora en tu corazón, te va a guiar a toda verdad. Te va a enseñar lo que es agradable a Dios. Cuando vos vas en contra de aquello que es agradable a Dios, que sabés que te está diciendo tu interior, esto está mal, la Escritura no dice eso. Eso, mi hermano querido, mi hermano y mi hermana, no es tu voz, no es tu manera de pensar, porque naturalmente no está en vos. Eso que te está todo el tiempo comiendo la cabeza diciendo, esto no es lo que dice la Escritura. Esto no es lo que es agradable a Dios. No sos vos, es el Espíritu Santo de Dios que se opone a tu carne para que no hagas lo que querés. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo teniendo el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de pensar como piensa Jesús. Juan 16, versículo 13 de 3 al 15 dice:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, de Jesús hablando antes de que el Espíritu Santo viniera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, este es Jesús hablando. El Espíritu Santo, mis hermanos, va a glorificar a Jesús porque tomará de lo mío y se los va a hacer saber a ustedes. Va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber para que comprendan qué es lo agradable al Señor. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Ahora, ¿queremos saber qué es lo que le agrada a Dios? Nosotros tenemos que tener una vida en interacción constante con el Espíritu Santo. Y ese punto que creo que es vital y creo que donde la iglesia se aparta más rápidamente, la rendición al Espíritu Santo y la interacción constante con el Espíritu Santo. Mis hermanos, vemos hoy en día, gracias a Dios por internet, y a la vez digo, Dios, qué horrible internet, porque cuando vemos la sarta de disparates que le atribuyen al Espíritu Santo, es impresionante ver cómo hay, no solamente los líderes de esas iglesias están corrompidos, sino que todos los que están ahí mirando y asintiendo con sus cabezas y aplaudiendo, creen que eso son manifestaciones del Espíritu Santo, gente riéndose, saltando, revolcándose, gritando, sacudiendo las cabezas. El Espíritu Santo es un espíritu que nos permite dominarnos a nosotros mismos. Y todo esto pasa porque verdaderamente no tienen el conocimiento y muchas veces no tienen el Espíritu Santo. No conocen al Espíritu Santo verdaderamente porque el Espíritu Santo nos permite dominarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos orar al Espíritu Santo muchas veces y pedirle que interceda por nosotros porque ni siquiera sabemos cómo pedir. No sabemos ni lo que queremos. A veces pedimos algo en una situación X, cualquiera sea, y nosotros creemos y oramos como si fuéramos súper espirituales, y me imagino el Espíritu Santo incluso mirando al lado de nosotros diciendo, no tiene ni idea de lo que está pidiendo, está hablando simplemente. Creo que sería más sabio de nuestra parte decir, Señor, intercede por mí porque no sé qué hacer en esta situación, ayúdame en esta situación X porque no sé qué hacer. Intercede por mí o ayúdame a orar correctamente. Todas estas cosas pasan de verdad, aunque parezca una tontería, como un ejercicio de poder empezar a hablar con el Espíritu de Dios, rogarle que me ayude, a hacer lo correcto, rogarle que me ayude a someterme, a sujetarme a su voluntad, a aquello que yo sé que está bien, que Él me está trayendo a mi vida diariamente, esto está bien, esto es lo que tenés que hacer, y poder ser obediente a esto. Y empezar a callar tantas voces de nuestra mente, que muchas veces son simplemente voces de nuestra carne, que lo único que hacen es tratar de defender a este hombre interior que aún necesita ser cincelado y necesita ser cambiado y transformado, derribar toda fortaleza que lo sigue permeando y no permitiéndole que entre aquello que tiene que cambiarme, que es su palabra, asentir a la palabra de Dios, abrazar la palabra de Dios y ser obediente a esto. Y el Espíritu Santo tiene características. Si yo como, bueno, esto quizás lo decimos hasta para enseñar a los niños, pero está buenísimo. Si yo me como una naranja, sé que tengo vitamina C. Si yo me como una fruta X, sé que tiene vitamina B. Otra cosa tiene tal vitamina. Hoy que estamos tanto con el tema de la alimentación y demás. Y si me como lo que sea, cualquier alimento que sea, sabe que en mi cuerpo va a haber determinado tipo de vitaminas y va a haber ese tipo de vitaminas, porque tal alimento trae consigo este tipo de vitaminas. Y si el Espíritu Santo mora en mí, las características del fruto del Espíritu están en mí, aunque yo no las manifieste porque soy un desobediente. El Espíritu Santo sigue siendo un espíritu de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza y de templanza o dominio propio, para ser más claro. Todas esas características son características del Espíritu Santo. Y cuando esas características no están en mí, lisa y llanamente, es porque yo ni siquiera estoy rindiendo mi vida al Espíritu de Dios. La prédica anterior escuchábamos acerca de la hipocresía. El remedio para no ser un hipócrita es relacionarse con el Dios vivo por medio de su Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el poder en nosotros de vivir una vida espiritual. Nosotros necesitamos al Espíritu de Dios para ser espirituales. No podemos vivir separados de Él. Recuerden que es el énfasis central para la iglesia, el Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo de Dios es un espíritu que está en todos. Efesios 4. Un solo espíritu. Yo soy Pablo y mi brazo es Pablo y mi mano es Pablo y mi pie es Pablo y cada parte de mi cuerpo es Pablo. El Espíritu Santo es uno solo y mora en todos sus miembros, pero es un solo espíritu. Es un solo espíritu. Ahora Pablo dice en Gálatas, como nombramos hoy, 5, 16 y 18, digo pues, anden en el Espíritu. Es un imperativo, no es un si te parece, no es un te recomiendo, sino es andá en el Espíritu. Andá en el poder del Espíritu, en comunión con el Espíritu. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si no andan en el Espíritu, van a satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados, como hablamos hoy, por el Espíritu, no están bajo la ley. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son afirmaciones, son certezas. No me importa lo que pienses ni lo que yo piense, es una certeza. Si el Espíritu de Dios te guía, porque sos su hijo. Ahora, como les vuelvo a repetir lo que hablamos al comienzo, vos podés no escucharlo, vos podés ser un desobediente, vos podés querer hacer lo que a vos se te antoje, pero el Espíritu Santo, si sos hijo, te está guiando diariamente. Porque te está diciendo, eso está mal, eso no es así. La palabra no dice eso, estás yendo en contra de lo que la palabra dice, no estás agradando al Señor. Eso es concreto, es bien concreto de parte de Dios. Y ahora Pablo dice en el versículo, vamos a leer 16 de nuevo, en Efesios 3, para que Él les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos, con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere Pablo que seamos fortalecidos con poder por medio del Espíritu Santo? ¿Para qué quiere que el Espíritu Santo empiece a fortalecer nuestro hombre interior, nuestra mente, nuestros pensamientos, quiénes somos? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Para que, así como una morada, una casa, una habitación, empieza a ser un lugar cómodo en el que Cristo empieza a hacerse visible, en el que Cristo empieza a morar, a vivir, que sea su casa, tu mente, tu hombre interior, que sea Cristo viviendo ahí. Y que el cambio verdaderamente empieza a ser de adentro hacia afuera, no estético, no de afuera solamente, sino que sea un cambio genuino, real, una transformación hecha por el Espíritu de Dios, para que la persona de Jesús empiece realmente a aparecer en nosotros. A fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender, y acá entra algo muy importante, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Esto, mis amados hermanos, no es de ninguna forma, de ninguna manera, algo solamente personal. Yo soy transformado por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios, soy un cristiano ejemplar, pero mi hermano es un pecador inmundo. Y yo crezco como un campeón, pero a mí no me importa cómo está mi hermano. No, mi hermano. Porque el crecimiento es general, la iglesia crece. Si un hermano deja de crecer, si ese hermano, el Espíritu Santo va a seguir trabajando a la iglesia en general hasta que empecemos a crecer parejo. Siempre van a haber algunos más inmaduros, algunos más neófitos quizá, pero necesitamos crecer parejo. El Espíritu Santo no va a levantar solo a 4 o 5 y el resto van a quedar siempre estáticos, paraditos. No, porque el Espíritu Santo es un solo espíritu y va a trabajar a su cuerpo de la misma manera a todos. Para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, hoy lo oraba Rafa al comienzo, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y mirá lo que dice en el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo estaba orando y sabía que aún en su oración Dios podía hacer mucho más de lo que él estaba pidiendo. Y así puede hacerlo con nosotros. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos.
o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es maravilloso porque si vemos el capítulo que sigue, y tenemos como título la unidad en el Espíritu, la unidad en el Espíritu, ya el título nos hace prender una luz para que estemos atentos. La unidad en el Espíritu. Es algo que generalmente pareciera desaparecer. No hay unidad o hay no sé qué. Acá y en cualquier lado, pero yo estoy acá. Acá o en cualquier iglesia, pero yo estoy acá, en esta iglesia. Acá me puso el Señor y acá me mandó a predicar. Y a pesar de ser un tema quizás general en muchas congregaciones, hoy el Señor me mandó acá. Estoy predicando acá. Así que la palabra es para acá, para esta congregación. La unidad en el Espíritu. Yo pues preso en el Señor, les dice Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Dos características del fruto del Espíritu Santo. Humildad y mansedumbre. Perdón, la mansedumbre. Soportándose con paciencia, otra más. Los unos a los otros en amor, otra más. Y ahora mira esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, otra más. Solícitos en guardar ¿qué? La unidad en el Espíritu. Ahora, si el Espíritu Santo mora en vos, la unidad ya está. Porque el Espíritu es uno. El Espíritu no se divide, el Espíritu no se separa, es un solo Espíritu en todos. El Espíritu Santo nos une, somos hijos de Dios. Hay un solo Espíritu y dispersado en todos los miembros, en toda la iglesia de todo el mundo. Pero en este lugar el Espíritu Santo es uno solo también. Así que no me pueden decir que si la unidad del Espíritu se rompe de alguna forma, ¿es culpa de quién? Tuya, es culpa mía porque no estoy siendo obediente al Espíritu de Dios que ya me dio la unidad. Cuando hay una desunión, cuando hay una discordancia de cualquier tipo que me separa de alguien, no es del Espíritu Santo de Dios. No me importa ni me interesa en absoluto el argumento que puedan poner nadie, porque no hay de ninguna manera un argumento para la división o para la separación, porque el Espíritu Santo de Dios es uno. Un solo Espíritu. Uno solo. Cualquier argumento fuera de eso no es válido, es pecado. Estamos mintiendo y estamos errando. No otro. El que está argumentando una cosa así está errando. No hay argumento tal para eso. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No permitiendo que la paz entre los hermanos se rompa. Porque nosotros somos los que rompemos la paz que el Espíritu Santo nos da. Nosotros somos los culpables. No podemos culpar a Dios ni al hermano. Nosotros somos los culpables. Un cuerpo, un espíritu, como también fueron llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a leer hasta ahí hoy nomás. Ahora, hay un énfasis tan grande de parte del Señor en las Escrituras acerca de la necesidad que tenemos nosotros de depender diariamente del Espíritu Santo. Y créanme, según entiendo y según me parece humildemente, creo que la iglesia es el área en el que zafa más rápido, se escapa. Perdemos de vista el tema de la comunión y interacción con el Espíritu Santo de Dios. Yo sé, está bien procurar conocer a Dios, pero la piedad no se aplica solamente a la intimidad. Un hombre piadoso no se ve. Yo no puedo ser piadoso solamente en mi casa, con mi familia. Mi familia tiene que reconocer mi piedad como hombre, pero la iglesia la tiene que ver, tiene que conocer mi piedad. Si no, ¿cómo crece la iglesia? Si no, ¿cómo crezco yo? ¿Cómo crecemos? La piedad no es algo de mi intimidad, de mi casa. Necesito conocer tu piedad. Necesito que vos conozcas mi piedad, mi vida de piedad, mi vida de conformidad a la palabra de Dios y poder aplicarla. Conocer mi testimonio, que conozcan quién soy. Necesitamos trabajarnos. Generalmente decimos, el hierro con el hierro se aguza. Yo soy carnicero, todos los que me conocen bien lo saben.
Y yo sé cómo se chairea un cuchillo, cómo se afila un cuchillo. Lo tengo muy claro. Pero ¿saben qué? La chaira es un tema intencional. Yo no voy pegándole con el fierro, con el cuchillo a las cosas y mi cuchillo se va a afilar. Mi cuchillo sí no se afila. Yo sé cómo hacerlo. ¿Y saben qué? Hay una realidad. Siempre usamos ese versículo para hablar de las discusiones. Tengo una pelea con el hermano, pero con el hierro se abusa. No, pero nunca usamos el me voy a arrimar al hermano maduro para que este hermano me ayude a afilarme, a usarme. ¿Por qué? Porque nos cuesta bajar la cabeza y decir, necesito vos que me ayudes porque veo que vos tenés un madurez en tal área y yo necesito aprender de vos. La iglesia no crece porque creemos que somos superhombres, supermujeres, que tenemos todo claro y somos unos cracks. Y lamentablemente vemos que aquella hermana tiene, o el hermano tiene algo bueno y prefiero ir al otro. Pero Dios nos puso en esta congregación y hasta que nosotros no entendamos ese tipo de cosas no vamos a crecer y no vamos a crecer. No que no voy a crecer yo. No crecemos, no crece nadie. Nos quedamos estáticos, nos quedamos parados, haciendo siempre lo mismo y siempre hacemos lo mismo y siempre pasa lo mismo y no mejora y no avanzamos. Siempre llegamos hasta ahí y se pincha. El Señor nos va a hacer crecer aunque nos duela, pero nosotros necesitamos rendirnos al Espíritu de Dios. Jesucristo lo hizo, todo su ministerio, nosotros necesitamos hacerlo también. No podemos tener el atrevimiento de decir que no necesitamos esto. Es una tontería de parte de nosotros. Necesitamos rendirnos al Espíritu Santo de Dios y rogarle hoy mismo que nos ayude. Que nos ayude y que fortalezca nuestro hombre interior, nuestra forma de pensar, para poder ser como es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Él va a tomar de lo de Cristo y nos lo va a hacer saber. Y cuando escuchemos su voz, cuando le vamos a pedirle que calle las voces que no son las de Él, para poder escuchar su voz y hacer lo que es agradable delante de Él. A mí no me gusta muchas veces hacer lo que Dios me demanda, porque eso implica un morir a mi carne, pero la Biblia entera gira eso. Loco, tenés que morir. Tenés que hacer lo que a Cristo le agrada. Tenés que darle gloria a Dios. Vos fuiste creado para darle gloria a Dios. Lo dice en el libro de Isaías. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé. Para eso nos creó el Señor. Y les puedo asegurar, cuando podamos aplicar estas verdades a nuestra vida, vamos a encontrar verdadero gozo en el Evangelio. Verdadero gozo. Y no verlo como una rutina incómoda de venir, ir y vivir una vida que parece que sí, somos cristianos, pero venimos acá y otra vez la misma rutina. No, verdadero gozo en Jesucristo, viviendo su palabra, viviendo el Espíritu Santo, viviendo el Espíritu de Dios, en la intimidad y con los hermanos. Amén. Vamos a orar.